Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar un poquito más acerca del espiritismo y bueno, eh, el espiritismo no es algo que se venga a imponer, no es como por ejemplo como en la religión que te enseñan eh, algo y después quieren o te obligan, más bien te ordenan que creas en tal o cual cosa, depende de la religión, es la idea que te van a implantar. Entonces el espiritismo no, eso simplemente, eh, si forzara algo, vendría siendo en contra de la convicción y eso no estaría bien, sería una contradicción a los principios de caridad y de tolerancia. Entonces, siempre es importante sembrar en los incrédulos para que cuando se coseche se vea el fruto de lo que uno mismo sembró. Qué bonito que alguien que no creía empiece a creer. O sea, qué bonito que empiecen a tener fe, que empiecen a creer en todo lo que sucede, aunque ellos no lo crean o no lo hayan asimilado como normal, pues es algo que existe, es una realidad. Entonces todos los espíritus hablan de que tenemos un Dios. Es un Dios que es soberanamente justo, es libre y responsable de sus actos, todos los hombres. Entonces cada quien va a ser premiado en base a lo bueno o malo que hayan hecho. ¿Por qué? Porque bueno, uno cosecha lo que sembró. Entonces, el espiritismo nos da la oportunidad de recibir conocimiento del mundo invisible, nos da la oportunidad de que nosotros empecemos a conocer por medio de los espíritus. O sea, si mi padre les da la oportunidad y les dice, ¿sabes qué? Comunícales esto o esto sí les puedes decir, entonces los espíritus se comunican y nos dicen lo que podemos saber, pero en el momento en que se puede, en el momento en que consideran que debemos de saberlo. Porque hay gente que dice, no, es que yo quiero saber qué está pasando, pero lo quiero saber y lo quiero saber ya. Y entre más sea lujo de detalles, es mejor. Entonces, ahí es cuando les comentaba, damos pie a que cualquier hermanito quiera venir a jugar y quiera venir a aprovecharse o peor aún, quiera jugar con nuestra mente. Entonces, siempre nosotros nos vamos a basar en la experiencia de un mundo invisible. ¿Por qué? Porque son seres como nosotros que algún día tuvieron su envoltura física y que ahorita ya no lo tienen. Pero no nada más están sentados a lo mejor sentados al lado de ti, a lo mejor están en la calle, hay en todo el espacio, todo está poblado de hermanitos. Entonces, simplemente son hermanitos que en algún momento vivieron aquí en la tierra o que vivieron en alguno de estos mundos. O es todo. No, no, no son más que espíritus esos seres. Y todo el tiempo estamos rodeados de ellos, como ya les había dicho, todo el tiempo estamos teniendo una gran influencia de ellos, aunque nosotros no lo sepamos, ellos están ahí, nos están aconsejando. Hay gente, les digo, que está más familiarizada y si te llega a decir, sabes que es que mi guía o mi hermanito o, o el espíritu ya me dijo esto, y hay otros que simplemente reciben la comunicación y hacen las cosas sin saber por qué. Ellos tenían una idea y terminaron haciendo otra y no entienden ni por qué terminaron haciendo algo completamente distinto de lo que ellos esperaban, ¿no? Los cristianos son los que son como más aptos a entender esto del espiritismo, según el maestro Kardec en su libro de qué es el espiritismo. Entonces, para todos los espíritus, el pensamiento lo es todo. ¿Por qué? Porque la forma en realidad no es nada. Ellos siempre nos dicen, si está en tu mente, está en tu vida. Todo, todo está en la mente. Entonces, si nosotros llamamos el nombre de Dios, ellos se pueden manifestar.
si no tienen ocupación en ese momento y si mi padre les autoriza que vengan a platicar, vamos a decirle, con nosotros, o que vengan a atender nuestro llamado, mejor dicho, entonces es como ellos vienen, pero porque mi padre, porque Dios lo permite. Si Él dijera, no, no vas, no se hace nada. Entonces, siempre, bueno, hay que comunicarse, que buscamos una comunicación con un ser de luz, tiene que ser con mucho recogimiento, tiene que ser con mucha buena fe. Y entonces nosotros vamos a poder hacer observaciones y nos vamos a dar cuenta del tipo de comunicación que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque un espíritu de luz, pues obviamente nosotros nos tenemos que conducir con mucho respeto hacia ellos, con todo el respeto que se merecen. No digo que a los hermanitos menos adelantados se les deba de evadir, bueno, sí, pero no burlarse de ellos ni nada, simplemente, bueno, la comunicación que ellos tienen, pues no nos interesa y ya es todo. Entonces los espíritus superiores, cuando ellos ven una reunión y ellos consideran que tienen que acudir, acuden, pero ellos siempre quieren el bien, entonces se limitan a decir que Dios es bueno y quiere el bien. Y Dios toma en cuenta los pensamientos. Antes que lo que tú hagas, mi Padre escucha tus pensamientos. Entonces, antes de que tú puedas actuar y puedas hacer algo, mi Padre sabe qué es lo que estás pensando y sabe para dónde vas a ir. Él lo sabe todo. Entonces, si nosotros practicamos el bien, si nosotros nos comunicamos con los espíritus, somos morales y sentimos esa necesidad de hacer el bien, tenemos que hacerlo. El espiritismo simplemente es una ciencia de observación que tiene consecuencias morales. Esas consecuencias son la confirmación y son las pruebas de los grandes principios de la religión. Pero como les decía, aquí no se te va a obligar ni te van a forzar a creer algo que no. Entonces, cuando nosotros tenemos un término a un padecimiento, es porque nos arrepentimos por la expiación, por la reparación. Nosotros tenemos que mejorar y tenemos que regresar al bien. El espíritu, o sea, tenemos que regresar al bien porque el espíritu es lo que nos va a acompañar siempre. Es el árbitro de tu propia suerte porque el espíritu sabe todo lo que has vivido, sabe lo que estás viviendo. Entonces él puede prolongar, puede ayudarte a prolongar tus padecimientos de conformidad con tu persistencia en el mal. Si tú estás haciendo cosas malas y estás sufriendo o estás padeciendo, puedes cambiar tu forma de actuar. Pero si tú no cambias tu forma de actuar y en lugar de mejorar, sigues haciendo cosas que tú sabes que te van a dañar y que todavía te van a traer consecuencias morales, lo único que estás haciendo es prolongar ese sufrimiento. Entonces, pues es mejor trabajar para el bien, hacer oración, hacer caridad, porque a veces decimos que nosotros estamos subordinados a un castigo, porque tenemos un castigo que va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero si nosotros nos arrepentimos, entonces es más fácil que mejoremos. ¿Por qué? Porque hay espíritus que dicen, no, es que yo no estoy arrepentido, no, es que yo no le debo nada, yo estoy bien así, y no se dan cuenta que simplemente se están estancando. Entonces terminan como en una pena eterna, y qué feo estar estancado todo el tiempo y estar en lo mismo y en lo mismo y no poder salir de ahí, que no te den la oportunidad de encarnar y poder seguir pasando a otras áreas de vida. Ahora,
los espíritus no niegan que nosotros tengamos penas futuras. Es más, ellos mismos, cuando mi padre se los permiten y ellos platican o te cuentan algo, ellos te llegan a describir esos padecimientos que están teniendo. Entonces eso ellos lo hacen porque mi padre quiere que nosotros tomemos conciencia. O sea, Él es nuestro padre y sabe que es lo mejor para nosotros, pero no es lo mismo que poco a poquito vayan buscando que nosotros estemos bien, a que lleguen y te impongan, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y lo vas a hacer así. No, porque mi padre no hace eso, el espiritismo tampoco se encarga de eso. Entonces, el espiritismo no admite la existencia de los demonios, o sea, más bien habla de que hay espíritus malos, que hay espíritus que están menos adelantados, pero estos espíritus no es que hayan sido creados especialmente para el mal. Todos fuimos creados puros y cada quien fue haciendo y cada quien se fue comportando como decidió que querían ir haciéndolo. O sea, nadie vino y les impuso nada. Entonces, si nosotros, que somos el género humano, no tomamos conciencia, nos vamos a atrasar. Ahí vamos a estar despreciando las encarnaciones. Vamos a encarnar una y otra y otra y otra y a ver cuándo vamos a salir de ahí. Entonces, sí es verdad que Moisés prohibió que se evocara a los espíritus muertos, pero él lo hizo porque sabía que en esa época, sabía que en otras épocas, en el futuro, obviamente desde que uno está evocando a un espíritu, desde ese momento es porque el espíritu va a venir. El espíritu puede llegar a venir. Entonces, si son espíritus de los muertos, pues hay espíritus que están atrasados, pero no todos evocan demonios. A lo mejor dicen, voy a evocar a alguna amiga que se murió, que quise mucho y quiero evocarla. O sea, y hay gente que sí, hay gente que hace cosas muy feas y entonces es cuando dicen, bueno, a ver, ¿dónde está los nombres o las tumbas? Y empiezan a hacer cosas de espíritus que sí, que si son demonios o que si son seres muy oscuros. Entonces, no nos vamos lejos. Por ejemplo, Galileo. A él lo acusaron de herejía y decían que él estaba gobernado, que él estaba siendo inspirado por el demonio. Entonces él, lo único que estaba pasando es que él venía a revelar una ley de la naturaleza para demostrar lo errado de una creencia que se consideraba inatacable. Entonces él fue condenado, fue excomulgado. Si los espíritus hubieran concordado en todos los puntos con las enseñanzas que daba la iglesia, entonces no hubiera habido una libertad, no se hubiera proclamado la libertad de conciencia y condenado ciertos abusos. Todos ellos habrían sido bienvenidos y no se les hubiera calificado de demonios, porque erradamente era lo que les platicaba, que hay personas que tienen el don y como muchas personas no lo entienden o a lo mejor no saben que existe, se les hace fácil pensar, no, pues es que ese se dedica a hacer brujería o se dedica a hacer o tiene pacto con el diablo, por eso se comunica con los espíritus. Pero la realidad es que los espíritus solamente vienen a revelarnos nuevas leyes de la naturaleza. Entonces, realmente nosotros tenemos que poner atención y tenemos que aprender todo eso que ellos nos vienen a enseñar, porque la transmigración por los cuerpos de los animales no era considerada una condición de la naturaleza. O sea, más bien pensaban que las personas iban a reencarnar en un animal porque era un castigo temporal. Es como cuando decían que los asesinos iban a encarnar en cuerpos de animales feroces
para que estando en ese cuerpo pudieran recibir su castigo. O por ejemplo los impúdicos que según encarnaban en cuerpos de cerdos y jabalís. O por ejemplo los inconstantes y los atolondrados que encarnaban en cuerpos de aves, o los perezosos y los ignorantes que encarnaban en cuerpos acuáticos. Entonces, conforme fueron pasando los años, miles y miles de años, según el grado de culpabilidad, es lo que el alma iba a tardar en salir de esa especie en la que se encontraban en prisión, y ya después podían volver a la humanidad. Entonces, los espíritus nos enseñan que el alma no va a retrogradar. O sea, el alma no es que ahorita seas un ser humano y como hiciste tonteras, en la siguiente encarnación, vas a ser, por ejemplo, un perro o un delfín. No, tú ya eres humano y en la próxima encarnación vas a seguir siendo humano. No te vas a regresar. Todo el tiempo es ir avanzando. Que sí hay gente que se estanca y va perdiendo muchas encarnaciones por ir entreteniéndose en cosas que no deben, sí. Pero de ahí a que te regreses, no. Ahora, Dios le permite continuar a las personas para que tengamos nuevas reencarnaciones. ¿Por qué? Porque lo que tenías que haber hecho en una vida no lo concluiste, entonces vamos a volver a empezar lo que hicimos mal. La expiación en la vida corporal consiste en las tribulaciones que en ella sufrimos. ¿Por qué? Porque son nuestras pruebas, vamos a llamarle así. Los espíritus que nos están instruyendo a nosotros son más lógicos. Ellos siempre han dicho, Dios es soberanamente justo y no va a subordinar la suerte futura del hombre a condiciones ajenas a la voluntad del propio hombre. ¿Por qué? Porque Cristo siempre decía, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, Cristo nos decía lo que podía decir. Él siempre nos hablaba en parábolas. Y aún así, muchas cosas de las que Él decía nosotros todavía no las entendemos ciertamente. Entonces, cuando hay alguna divergencia de pensamiento, el hombre tiende a llamarle secta. Ah, piensa diferente. Ah, entonces esa es una secta y ya le ponen el nombre, ¿no? Cuando tiene que ver con fenómenos espiritistas. Entonces, el mayor enemigo del materialismo, el mayor enemigo de la religión es el materialismo, porque no cree en nada. En cambio, el espiritismo es la negación del materialismo. El mejor medio para que una persona se ilustre acerca del espiritismo es el estudio previo de la teoría. Hay gente que quiere ver, que quiere estar presente, pero no hay como que lean. Primero leemos, vemos de qué se trata, estudiamos y entonces ya es mejor empezar con las comunicaciones. Pero primero leer la doctrina, saber exactamente de qué se trata para que cuando tengamos este tipo de comunicaciones no lleguemos con los ojos cerrados, no lleguemos a ciegas, sino que ya más o menos sepamos de qué se trata. Pero aquel que realmente quiera aprender, aquel que se quiera instruir, debe de llenarse de mucha paciencia y perseverancia. ¿Para qué? Para que así podamos aprender a distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, espero que les haya gustado, espero que le hayan entendido. Y bueno, si tienen algún comentario, con gusto los leo.